webinar, este seminario online. Y antes de empezar, pues me gustaría introducir un poquito el seminario, presentaros el máster y también presentaros al ponente que nos acompaña esta tarde. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos y bienvenidas a este webinar, a este seminario online que en concreto va a tratar el tema de las bandas latinas. La ponencia lleva el título de Bandas latinas, contextualización, repercusiones y estrategias de abordaje. Este webinar, este seminario online, es una de las actividades gratuitas que cada año realizamos desde el máster MEPIAR, máster en evaluación, prevención e intervención con adolescentes en riesgo y violencia filioparental. Este año, a lo largo de este curso, comenzamos con la 7ª edición del máster. Y os quiero recordar que el plazo para las inscripciones, el plazo para la matriculación, sigue abierto y estará abierto hasta la primera semana de noviembre, que es cuando está previsto que comience el máster, y podéis consultar toda la información en www.mepiar.com. Desde el máster MEPIAR llevamos 7 cursos haciendo esfuerzos por ofrecer una formación de calidad. A lo largo de las 6 ediciones que ya han ido pasando, hemos formado a más de 100 profesionales y a lo largo de todos estos años hemos introducido cambios y mejoras y las evaluaciones que nos han ido haciendo son muy positivas. Queremos empezar este webinar, yo quiero empezar este webinar agradeciendo en primer lugar a la ADEIT y a la Universidad de Valencia, tanto por organizar el máster como por la organización de este seminario online. También me gustaría agradecer a la Fundación Amigó, que a través de la cátedra Luis Amigó colabora tanto en la realización de este seminario como del máster MEPIAR. Y por supuesto agradeceros a todas y a todos que estéis aquí, agradeceros vuestro interés, vuestras ganas de compartir y vuestra implicación en la enseñanza y en el aprendizaje, siempre para poder seguir acompañando a las personas con las que trabajamos. Como sabéis, el seminario dura 1 hora, dedicaremos unos 50-55 minutos a la exposición, a la ponencia de Alberto y después dedicaremos unos 15 o 20 minutos para preguntas. Sabéis que vais a poder interactuar con el ponente no de viva voz, sino a través de un chat. Entonces, cuando acabe la exposición, podéis hacer todas las preguntas que sean de vuestro interés a través del chat a Alberto, que él las contestará todas con gusto. Bueno, como os decía, el webinar de hoy va a abordar el tema de bandas latinas y para ello contamos con Alberto Martínez, nuestro ponente. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador, es máster en Cooperación al Desarrollo y doctorado del Programa de Desarrollo Local y Cooperación Internacional de la Universidad de Valencia. Es evaluador de proyectos de cooperación y de educación para el desarrollo, profesor de nuestro máster, del máster MEPIAR. Además, es experto en pandillas, política de seguridad pública y violencia. Es autor de artículos científicos relacionados con la problemática de las pandillas y la violencia, en concreto pandillas y violencia en El Salvador, y sus líneas de investigación se centran en el papel que juegan los niños, adolescentes y jóvenes en las maras y pandillas centroamericanas, y en el impacto de las políticas de seguridad pública y en el aumento o en la reducción de la violencia. Alberto ha estructurado el seminario en 3 bloques. En el primero contextualizará el fenómeno de las pandillas o bandas latinoamericanas. En el segundo bloque tratará las repercusiones políticas y sociales de las pandillas, especialmente en la vida de los y las adolescentes y jóvenes. Y por último, el tercer bloque se centrará en las estrategias de abordaje de este fenómeno. Sin más, os dejo con Alberto y que los disfrutéis. Gracias. Adelante, Alberto. Hola, buenos días, buenas tardes. Gracias a todos por conectarse y estar pendientes del seminario.
Gracias a José por la introducción y gracias a todo el equipo de ADIT que hace posible la transmisión de este seminario. Como ya lo decía José, soy estudiante, profesor y profesional como muchos de ustedes. En los últimos años me he dedicado a estudiar un fenómeno muy complejo, que es el de las pandillas o bandas latinas. Y me he centrado en las pandillas salvadoreñas y centroamericanas. Esta línea de trabajo me ha llevado poco a poco a investigar un poco más sobre el fenómeno y junto a mi director, José Javier Navarro, que seguramente muchos de ustedes conocen, nos hemos centrado en las pandillas, en las bandas latinas o pandillas en un sentido más amplio. Ya lo explicaba José que mi formación es en relaciones internacionales, quiere decir que eh, mi enfoque es un enfoque político. Y eso me lleva a observar y a explicar estos fenómenos o a tratar de explicarlos desde una perspectiva política. Y yo creo que si bien es cierto las bandas latinas o pandillas son un fenómeno social, también creo que hay factores políticos que tienen un gran impacto en el surgimiento y expansión de estos grupos. Y creo que un aspecto relevante de la política cuando entra en juego con las bandas latinas es, son, mejor dicho, las consecuencias que toman los políticos, los tomadores de decisiones, que muchas veces no pueden, no se pueden prevenir, pero en otros casos, como en el caso de las políticas punitivas, políticas represivas de corte manudrista, las consecuencias sí que se han podido medir y sí que se pueden prevenir. Y es ahí donde me he centrado estos últimos años en estudiar cómo esas políticas de seguridad pública, cómo las acciones y estrategias que toman los gobiernos afectan directamente no solo el fenómeno, sino también tiene un impacto sociopolítico en los territorios donde se aplican. Eh, Durante esta hora, unos 50 minutos, trataré de no extenderme tanto para dar paso a la parte de preguntas. Me gustaría aclarar que las preguntas las responderé al final para mantener un orden lógico en la exposición. Y al final daremos ese espacio con el apoyo de José, que me ayudará a apuntar todas las preguntas y yo les daré respuesta o trataré de darle respuesta según vayan surgiendo. Así que les pido que si tienen alguna pregunta se la apunten y la discutimos al final. Vale, entrando ya en los bloques que tocaremos, esto lo dividiremos en tres bloques. El primero centrado en las bandas o pandillas latinas, tratando de explicar un poco el origen y contextualización. Ahora bien, tampoco puedo entrar tanto en este bloque, aunque me encantaría hacerlo y me encantaría discutir y explicar los distintos orígenes que tienen las diversas bandas que existen, pero la verdad es que es una tarea bastante compleja. Hay bandas latinas que tienen más de 50 60 años de existencia, por ejemplo los Latin Kings, surgen en Chicago en 1940, el Barrio 18, una pandilla latinoamericana, surge también en los 40 en la costa este, en la costa oeste, perdón. Y la verdad es que todas las bandas latinas tienen un origen complejo, ¿no? Entonces, abordarlo en una hora sería muy complicado. De todas formas, para aquellos que tengan interés en el origen y comportamientos, simbologías y idiosincrasias de estos grupos, al final recomendaré algunos autores y libros que yo considero muy relevantes e importantes para que puedan tenerlo en cuenta. El segundo bloque trata sobre la repercusión que tienen las pandillas a nivel social y político. Una primera parte será el impacto sociopolítico de las pandillas. Estamos hablando ya en un aspecto más amplio. Me refiero a los fenómenos vistos desde el campo político. Por suerte, en España este impacto todavía no es tan visible como en otros países o en otros contextos, como el contexto centroamericano. Con esto no quiero decir que sea algo definitivo, que España esté exenta
y estas dinámicas violentas a nivel latinoamericano. Pero explicaré un poco las diferencias entre uno y otro territorio, porque como lo digo en el primer bloque, el contexto realmente sí que es importante. Y como muchos de ustedes sabrán, entrar en las pandillas no es la parte complicada del proceso. Un adolescente o un joven que quiere entrar a una pandilla, realmente, dependiendo del contexto en el que se encuentre, lo tiene bastante sencillo. El problema en realidad radica en el abandono de estos grupos. Como muchos de ustedes sabrán, les tocará o trabajarán con jóvenes que hayan estado vinculados a alguna pandilla. Abandonar la pandilla es una decisión difícil, porque para estos jóvenes la pandilla es su familia y no pueden abandonarla sin que haya repercusiones. Y finalmente en el bloque 3 ya entraremos en una parte que creo que aquí sí que me detendré un poco más, que serán las estrategias y abordajes del fenómeno. Estamos hablando tanto de políticas públicas que han fracasado, como las que mencioné anteriormente, las políticas represivas, y luego me gustaría entrar también en la parte de políticas o estrategias y acciones que son consideradas como buenas prácticas, como el caso de la legalización de estos grupos, que en esto el autor Carles Feixa ha entrado bastante, ha profundizado esto, y creo que hay mucho de esto que nos puede servir. Ya iniciando con el bloque 1, veremos 5 puntos que son fundamentales. Los factores que se asocian o los factores de riesgo para que los jóvenes y adolescentes y jóvenes ingresen en las pandillas. Respecto a esto, tampoco quiero entrar en tanto detalle, sobre todo en la parte de la simbología, de las identidades, de la idiosincrasia, porque no es mi campo. Creo que esto le corresponde más a un antropólogo y sí que es algo muy interesante, pero no me gustaría tocar este tema porque no me corresponde. Pero creo que hay cosas que sí que son importantes, que van más allá de los aspectos sociales, y por eso me gustaría tocar el tema de las bandas latinas en España, Latinoamérica y Centroamérica. Porque entre estas hay similitudes y diferencias muy importantes que creo que es importante conocerlas. Nuevamente, estas diferencias están motivadas por un contexto. El contexto español es muy diferente al contexto latinoamericano actual. Vale. Cuando hablo de factores asociados al ingreso de los jóvenes y adolescentes en las pandillas, hablo básicamente como el origen de las mismas. Nosotros, al iniciar nuestras investigaciones, siempre nos preguntamos de dónde vienen estas pandillas, cómo y por qué se originaron, cómo se establecen en un territorio, cómo logran expandirse, y la respuesta siempre es la misma. Los adolescentes y jóvenes, en un contexto donde son vulnerables, donde no tienen oportunidades, donde están excluidos, donde no pueden integrarse, pues tienen mucho más fácil entrar en una pandilla. Ahora bien, he estado utilizando el término banda latina o pandilla porque yo no hago distinción sobre esto. Creo que es una cuestión más de uso y costumbre. En España se utiliza el término banda latina y en Latinoamérica se utiliza el término pandilla. Es lo mismo, no hay diferencia. Eso sí, más adelante me gustaría explicar y diferenciar el término Mara o el término nación para los ecuatorianos, que creo que se repite de forma masiva en los medios de comunicación sin entrar en detalle de por qué se llaman así. Bueno, las pandillas, como muchos otros fenómenos sociales, tienen un origen multicausal. Es decir,
No podemos afirmar que todas las pandillas surgen en el mismo momento o a causa de la misma situación. Como lo expliqué anteriormente, existen pandillas como los Latin Kings y el Barrio 18 que surgen en los años 40 en un contexto totalmente distinto. Surgen en el mismo país, en Estados Unidos, pero la Latin Kings surgen en Chicago y Barrio 18 surgen en California. Dos contextos totalmente distintos. La Mara Salvatrucha, por ejemplo, nació a finales de los 70, también en Los Ángeles, y los Niñetas en los 70, pero en Puerto Rico. Es decir, todas estas bandas que las reconocemos y que sabemos más o menos cómo operan, surgen en momentos y contextos distintos, pero creo que tienen elementos comunes y características eh, que son compartidas entre unos y otros. Eh, para eso me gustaría hablar de las definiciones de estos grupos. Siempre en un fenómeno social es complicado llegar a una definición por las diferencias de orientación de los autores, por el contexto, por las características de los grupos que hay en ese territorio. Y a mí me gustaría rescatar cuatro que creo que son de las más acertadas para el contexto español y que a la vez guardan similitudes con el contexto latinoamericano. Svensson y Maxson nos hablan de un grupo juvenil, duradero y con orientación hacia la calle y a otros espacios públicos, que tiene una identidad grupal, y esta identidad grupal está definida por la participación en actividades delictivas. Aquí vemos rasgos característicos que los he marcado en color rojo para poder hacer una comparación luego entre autores. En segundo lugar, el Servicio Nacional de Referencia de Justicia Criminal de los Estados Unidos nos da una definición que puede considerarse muy básica, pero que tiene dos elementos en común con Svensson y Maxson, y nos habla de un grupo de 3 o más personas que participan en actividades delictivas y se identifican con un signo o nombre común. Como lo digo, una definición bastante básica, pero que guarda una relación respecto a la característica de actividades delictivas. La tercera definición nos la da el Centro Nacional de Jóvenes Pandilleros de Estados Unidos también. Retomo dos definiciones de centros de identidades estadounidenses porque Estados Unidos es probablemente el sitio donde más pandillas juveniles haya. Y esto está vinculado también con el origen de las mismas, que ya entraremos en detalle. Y este centro nos da una definición y creo que es bastante amplia y contiene las características de las otras definiciones. Nos habla de adolescentes y jóvenes de 12 y 24 años que tienen un nombre e identidad propias. Los Latin Kings tienen su propia identidad, los Nietas también. Estas identidades, aunque guardan similitudes, pues también generan problemas entre grupos. También se apoya mucho en los símbolos, estilos de ropa, dibujos, grafitis, señales con las manos, y mantienen un nivel de permanencia y organización. También un alto nivel de participación en delincuencia o actividades criminales. Y Malcolm Klein, que yo creo que es uno de los investigadores que más ha centrado su análisis en la definición de estos grupos, nos habla de una pandilla como cualquier grupo de jóvenes que mantiene su espacio de socialización en la calle, que es una definición similar a la primera de Svensson, y nos habla de su participación en actividades ilegales, como parte de su identidad. Ahora, como lo dije antes, las definiciones no es que sean erróneas. Lo que pasa es que el fenómeno es muy amplio y bastante complejo, además. Muchos autores consideran algunos elementos que son ciertamente característicos de estos grupos. Es decir, estos grupos son formados por adolescentes y jóvenes
su espacio de socialización y de reclutamiento también está en la calle, tienen una identidad, la cual defienden y la cual utilizan para enfrentarse a los grupos que ellos consideran contrarios, utilizan una simbología específica y se vinculan a actividades criminales. Antes de seguir con este elemento característico, las actividades criminales, ilegales o delictivas, quiero hacer una pausa para explicar dos aspectos que considero muy relevantes. En primer lugar, respecto a la edad. Matthew Gelabert y Medina plantea que esta edad oscila entre los 12 y 24 años. Es verdad que en el caso de El Salvador hay pandilleros que ya han pasado esa edad, ya han sobrepasado esa edad, están en la cárcel, son líderes nacionales de las pandillas y a lo mejor ya tienen 40 o 50 años. Pero Gelabert y Medina han hecho una aproximación a los distintos tipos de pandillas y bandas juveniles. Y establecen esta edad, no solo por ser la edad, los 12 años, la edad a la que ingresan los menores, sino también por ser una edad bastante compleja y una edad en la que los jóvenes, los adolescentes son vulnerables a pertenecer a estos grupos. Y otra puntualización que me gustaría hacer está vinculada al género. Los autores y los investigadores de las bandas latinas y pandillas hablamos siempre en masculino, nos referimos a los pandilleros. Y tal como establece Van der Schuren, las chicas dentro de las pandillas tienen un rol más auxiliar. En algunos casos. En otros casos, como las pandillas centroamericanas, el rol de la mujer se reduce a la sumisión y son consideradas como las novias. En El Salvador, a una mujer pandillera o a una mujer cercana a la pandilla, colaboradora de la pandilla, se le conoce como jaina. Una jaina es la novia de un pandillero, pero no en el sentido tradicional de novia. Son mujeres que están sometidas totalmente a las decisiones del pandillero, son obligadas a cuidar a los hijos de los pandilleros y no pueden tener otra relación más allá de su pareja, incluso cuando esta relación acaba. En el caso de los Latin Kings, esto cambia un poco porque desde el surgimiento de la propia pandilla, desde el surgimiento de la banda, esta se formó como Latin Kings and Queens. Entonces la mujer sí que tenía un papel, esto al inicio de la banda, sí que tenía un papel, pero de todas formas hemos estado entrando un poco más en este tema y autoras como Katia Núñez y María Oliver, en su análisis sobre el papel de las mujeres en las bandas latinas, en España, claro, consideran que los hombres de las pandillas siguen reproduciendo los patrones heteropatriarcales de protectores y las mujeres asumen el papel de sumisas. El papel de sumisas y obedecen las órdenes del líder de la pandilla, que suele ser un chico. Volviendo a las definiciones, como lo mencionaba anteriormente, hemos encontrado elementos claves en estas definiciones y todas estas nos hablan del elemento clave que es la actividad criminal. La actividad criminal, ilegales o actividades delictivas. Ahora bien, llegados a este punto, también me gustaría aclarar que autores como Juan Daubison y María Concepción Rodríguez, nos dicen que la violencia para las pandillas, para las bandas latinas, no es el fin. La violencia en realidad para estos grupos es la herramienta o el instrumento que ellos utilizan para alcanzar lo que ellos consideran como objetivos. Son las disputas del territorio, la venta de narcóticos, la venta de armas, la extorsión. Es decir, estos grupos no nacen con la intención de ser violentos, utilizan la violencia como su herramienta, como su instrumento. Como lo dije antes también, existen cientos de bandas latinas. Yo hago referencia a las bandas más conocidas, los Nietas, Latin Kings, Trinitarios, Dominican Don't Play, Mara Salvatrucha y Barrio 18. Ahora,
todas estas definiciones chocan con un aspecto que muchas veces no se considera, y es la denominación o autorrepresentación que tienen los propios pandilleros de sí mismos. Como sostiene Giliberti, los miembros de estas estructuras nunca utilizan el concepto de bandas o pandillas para referirse a ellos mismos. Ellos utilizan más bien conceptos como nación, coro, barrio, comunidad, familia, es decir, conceptos que que expresen el sentimiento de pertenencia, que expresen la fortaleza del grupo, y que ellos se refieran como familia a sí mismo no es una casualidad. Sin embargo, yo creo que los medios de comunicación juegan un papel muy negativo en la reproducción de las bandas y pandillas en el imaginario colectivo. Las noticias vinculadas a las bandas, lastimosamente, venden y crean una sensación de inseguridad y estigmatización a los jóvenes, y en el caso de España, a los jóvenes inmigrantes. Pero volviendo al tema de la identidad del grupo, podemos afirmar que esa identidad es el resultado de la fusión de varios rasgos comunes: formas de vestirse, colores que se utilizan, gestos, territorios, tatuajes, grafitis. Pero como veremos más adelante, y en esto sí que me gustaría puntualizar, la identidad de estos jóvenes va más allá de estos rasgos que al final terminan siendo secundarios. Por ejemplo, los Latin Kings tienen un símbolo muy importante. Para ellos la corona de 5 puntos es su símbolo de representación, y se lo tatúan, lo escriben en las paredes, lo llevan puesto. Por otra parte, los pandilleros de la Mara Salvatrucha se apoyan o tienen como símbolo la garra, ¿no? La señal del rock. La Mexican Mafia utiliza el color azul. Sus, sus enemigos del norte, la nueva mafia, la mafia del norte, la pandilla del norte, se identifican con la Mexican Mafia utiliza el color rojo y la mafia del norte utiliza el color azul. Entonces, esta parte de la simbología para los pandilleros es importante. Y estos símbolos, que en realidad inician como un simple signo de identidad, se convierten en rasgos característicos que pueden definir la vida o muerte de un joven. Por ejemplo, en El Salvador, una persona que camine por un barrio dominado por la Mara Salvatrucha y que lleve una camiseta del barrio 18, ese pequeño detalle puede significar la vida o muerte para una persona. Viceversa, en un barrio dominado por el barrio 18, un joven no puede ingresar a un barrio dominado por el barrio 18 con una camiseta que tenga el número 13 marcado. Respecto a la vestimenta, que muchas veces se trata de otorgar a uno u otro grupo, a mí en esta parte no me gusta entrar, porque creo que la línea entre la descripción de un grupo y la estigmatización es muy fina. Los actuales pandilleros en El Salvador no se parecen nada a los pandilleros de hace 15 o 20 años. Las imágenes que nos llegan de los pandilleros centroamericanos tatuados, completamente tatuados, sin ningún espacio para tatuarse en la cara, eso ya no existe. Esos pandilleros son los pandilleros de la vieja escuela, por decirlo así, que actualmente están en las cárceles. El pandillero salvadoreño actual pasa desapercibido, porque estos, al ser estigmatizados, ellos se mimetizan, cambian y adoptan otras formas. Recuerdo que en la universidad donde yo estudiaba en El Salvador, en la Universidad de El Salvador, ya se hablaba de pandilleros infiltrados como estudiantes. Y se infiltraban en la universidad en carreras como Derecho o Administración, para, uno, defender a sus compañeros en juicios, y como administradores para llevar los negocios de la pandilla. Quiero decir, nadie habría pensado que un joven de esos era un pandillero. Entonces, por eso es que no me gusta entrar más allá de la vestimenta, a describir la vestimenta. El origen de las pandillas y bandas, yo lo centraría en Estados Unidos. No porque yo creo que en esto no hay discusión. En términos espaciales y de forma general, las pandillas actuales tienen su origen en Estados Unidos. Claro, ya lo mencioné anteriormente, ¿no? Latin Kings nace en Chicago,
Barrio 18 nace en Los Ángeles, igual que la Mara Salvatrucha, Dominican Don't Play también, los Trinitarios. Y no es que Estados Unidos sea un productor en masa de pandillas. Hay otros países que tienen el mismo fenómeno, que sufren del mismo problema, como Inglaterra, las pandillas en Londres, las pandillas de Bruselas, Francia también. Pero en el caso estadounidense, creo que coincidieron varios factores que permitieron el surgimiento y expansión y posterior exportación del fenómeno a los países latinoamericanos. Luego, después de esa exportación a Latinoamérica en los años 90, es en los años 2000 que se exporta el fenómeno a España. Si vamos más allá del origen geográfico de las pandillas, tampoco lo puedo generalizar eh, a Estados Unidos, el origen de las pandillas también va más allá de ese espacio geográfico. Pandillas han existido y existen en diversos países, ¿no? Pero las actuales pandillas, lo que nosotros conocemos como bandas latinas, surgen por una serie de factores y lo mismo ha sucedido en Estados Unidos y lo mismo ha sucedido en España. Y uno de los factores más relevantes es la migración. El fenómeno de las bandas latinas coincidió con el fenómeno migratorio de Estados Unidos. Ese fenómeno de migraciones provocó el rechazo de diversos sectores de la sociedad, y no solo de la sociedad, también de las instituciones, que respondieron con discriminación, racismo y exclusión a estos jóvenes, muchos de ellos que huían de una guerra y que buscaron refugio en Estados Unidos, y al buscarlo eh, simplemente encontraron racismo y exclusión, no solo por parte de los sectores de la sociedad, también por otros jóvenes asentados ya en el país, que ya estaban organizados en pandillas, y al verse rechazados, pues decidieron organizarse en grupos con los que ellos consideraban iguales. Y en el caso español no es muy diferente de esto. La migración latinoamericana de los 2000 en España tuvo los mismos efectos. No tuvo el efecto de generar pandillas. El efecto migratorio eh, generó racismo, exclusión y discriminación. Yo creo que en ambos casos la respuesta fue la misma. En España, después de la migración y con el inicio de la discriminación y el racismo, los miles de jóvenes que habían sido bruscamente sometidos a un cambio de contexto, llegan a un sitio donde se sienten diferentes, se sienten rechazados, empiezan a crear o a buscar o a crear una identidad. Y buscan, como lo dije antes, buscan gente con la que ellos se sientan afines, ¿no? Gente que también se sienta rechazada, gente que ellos consideren igual, y empiezan a luchar por los espacios de socialización que ellos creen que, o más bien no los tienen estos espacios de socialización, entonces empiezan a buscarlos. Y es ahí cuando volvemos a la parte de las definiciones. Buscan la calle. Eh, entonces, el origen de las pandillas, el origen geográfico, eh, no se asocia a los factores o a los factores de riesgo, porque lo mismo pues sucedió en Estados Unidos y lo mismo sucedió en España. Ambos contextos son totalmente distintos, pero los factores sí que estaban presentes, ¿no? En ese sentido, autores como Cruz, Aguilar, Feixa y Giliberti consideran que los principales factores de riesgo para las pandillas, para ingresar a las pandillas, son la pobreza, el desempleo, el maltrato y la desintegración familiar, la presencia de bandas en las comunidades, el mismo contexto violento, la falta de oportunidades, el fracaso escolar, los espacios de socialización secuestrados y la desprotección de la niñez y adolescencia. Esto, sumado a fenómenos, a procesos migratorios donde explota el racismo, la xenofobia y la discriminación, pues todo esto permite que los adolescentes y los jóvenes ingresen en un grupo de estos. Existe un abanico amplio de factores que pueden motivar el surgimiento de una o varias bandas, pero yo personalmente lo centro en aspectos muy específicos que inciden o que son causas profundas de otros elementos. Es decir, hablo de debilidad democrática, debilidad institucional, migraciones, discriminación, pobreza y contextos violentos.
En el caso español, yo creo que el surgimiento no estuvo motivado por la debilidad democrática, eso está claro, pero sí que incidieron factores como la migración, el racismo y la pobreza. Es decir, no es que la migración como tal provoque el surgimiento de las pandillas. Espero que no se entienda de esa forma. La migración provoca el rechazo de algunos sectores de la sociedad y de las instituciones y de los partidos. Y con ello surgen distintas expresiones de odio, la xenofobia, el racismo, la exclusión y la discriminación. Ahora, eh, respecto a las pandillas en España, me gustaría aclarar que hablar de pandillas o bandas latinas no es completamente correcto. ¿Por qué? Porque autores como Feixa y Giliberti nos dicen que estas bandas también están conformadas por jóvenes españoles o de otras nacionalidades. En el colectivo imaginario se ha quedado el término bandas latinas para referirnos a adolescentes y jóvenes que con rasgos latinos que pertenecen a una pandilla, pero a lo mejor ese joven ha nacido en el territorio español ya. Eh, pero ¿por qué un grupo de jóvenes de otras nacionalidades, incluso autóctonos, se sienten identificados por este tipo de grupos? Si se supone que la identidad que buscan estos jóvenes es pertenecer a un grupo de pares, ¿no? Y es que aquí yo creo que ya no estamos hablando de una identidad latina o una identidad de Europa del Este. Estamos hablando de sentirse identificados con las carencias, con el rechazo, con la falta de oportunidades. Quiero decir, los jóvenes, la identidad de los jóvenes ya va más allá de la etnia o de la cultura o del idioma. Creo que los jóvenes, los adolescentes y los jóvenes se sienten identificados porque viven en pobreza, porque no tienen empleo, porque se sienten rechazados, discriminados. Es decir, lo que decíamos anteriormente, jóvenes que viven en exclusión, yo creo que eso más que la identidad con el mismo grupo es lo que incide en el ingreso a las pandillas. Y estos factores que son estructurales, que son problemas estructurales, se convierten al final en el principal rasgo de identidad. Y en España se mantienen algunas bandas latinas surgidas de ese proceso migratorio. Los Nietas, Latin Kings, Trinitarios y Dominican Don't Play son de esa generación, ¿no? Estamos hablando que eso fue hace ya casi 20 años. Eh, y la diferencia es que en el caso de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, aunque han intentado entrar y establecerse en el territorio español, yo creo que todavía no han alcanzado un nivel notorio, por suerte. Un caso que a mí me llamó mucho la atención se dio con la detención de la operación Corazán de la Guardia Civil. En esta operación se detuvieron a más de 35 personas vinculadas a la Mara Salvatrucha. Y a mí lo que me llamó mucho la atención es que en este caso los 35 jóvenes no eran salvadoreños, no solo eran salvadoreños. Dentro del grupo, dentro de la Mara Salvatrucha, dentro de esa célula o clica de la Mara Salvatrucha detenida, había jóvenes de otras nacionalidades. Y eso nos ha llevado a reforzar la idea de lo que hablaba antes, la identidad, ¿no? La identidad, yo creo que en las pandillas de esta generación ya va más allá de elementos tan básicos como los símbolos, que siguen siendo importantes, porque los jóvenes lo siguen defendiendo, pero ya no es lo más relevante dentro del grupo. En cuanto a las pandillas en Latinoamérica, yo creo que aquí es un poco, me gustaría desmitificar algunas cosas, ¿no? Una persona que desconoce el tema en principio pensará que las cunas de las actuales pandillas en España se remiten a Latinoamérica. Como hemos visto, las pandillas de jóvenes latinoamericanos no surgen en los países latinoamericanos. De hecho, con la exportación del fenómeno de Estados Unidos a Latinoamérica, las pandillas de barrio, las pandillas pequeñas que existían en ese momento, fueron absorbidas por las pandillas que llegaban de Estados Unidos, con otro tipo de normas, códigos, comportamientos. Y yo creo que Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela, pero sobre todo Brasil, son países que tienen todavía pandillas autóctonas, ¿no? Y
y esas pandillas en mayor o menor medida controlan y se disputan los barrios, como una pandilla típica, podríamos decirlo. Pero creo que están muy lejos de ser pandillas transnacionales, como la Mara Salvatrucha, el Barrio 18, los Latin Kings o los Nietas. Y en Ecuador este fenómeno adquirió otra dimensión. En Ecuador sí que se hace esa distinción entre pandilla, que es la definición típica de pandilla, un grupo de jóvenes que se reúne en la calle a pasar el tiempo, y nación, que ya es lo que nosotros conocemos, ¿no? Una banda. En Colombia el fenómeno también se ha reducido mucho a Medellín y a Bogotá, vinculado también a procesos de narcotráfico y procesos de violencia política y social. Ahora, el caso de Brasil, yo creo que sí que Brasil es un caso complejo, ¿no? Y por eso mismo de los países suramericanos, creo que Brasil es el que más produce literatura científica al respecto, porque las pandillas brasileñas se han vinculado mucho con el tema del narcotráfico. Eso les ha permitido expandirse, controlar favelas completas y, a mi juicio, yo creo que el fenómeno brasileño, por una parte, nos ha ayudado a comprender las estrategias que han fracasado, pero también nos deja lecciones para las buenas prácticas de las que me gustaría hablar en el bloque 3. En México, al igual que en Brasil, las pandillas se vinculan mucho al narcotráfico. Solo en Monterrey, en el año 2009, se tenían contabilizadas 1.600 pandillas, muchas de estas vinculadas directamente al narcotráfico. Y ya en un aspecto más específico, y esto es mi especialidad, ¿no? Las pandillas centroamericanas. Y esto lo decía al inicio, estamos hablando de maras o pandillas. ¿Cómo surgen estas pandillas en Centroamérica y qué impacto tienen? La distinción entre maras y pandillas a mí sí que me gusta hacerla, porque una mara es una pandilla, pero no todas las pandillas son maras. Los medios de comunicación muchas veces repiten el término mara para referirse al fenómeno de las pandillas salvadoreñas. Pero una mara es un signo de identidad de la pandilla salvatrucha. Mara es un juego de palabras que en El Salvador, mara viene de la palabra marabunta, una hormiga. Fue por una película llamada Marabunta que explicaba el fenómeno de esta hormiga, ¿no? Que va en masa a los grupos, ataca en masa. Entonces en El Salvador, para referirse a un grupo de gente, se dice mara. Entonces los jóvenes, adolescentes y jóvenes que llegaron a Estados Unidos buscando un signo de identidad para diferenciarse un poco del Barrio 18, que el Barrio 18 era una pandilla de mexicanos y centroamericanos, pues decidieron adquirir el nombre Mara. Y salvatrucha viene de otro juego de palabras, que es salva de salvadoreño y trucha de una persona lista o astuta. Entonces, en ese juego de palabras, ellos, en realidad, la Mara Salvatrucha inicia más bien como una pandilla de rockeros, pero para pertenecer a la protección de la mafia mexicana, van adoptando estilos e identidades más chicanas, es decir, de mexicanos nacidos en Estados Unidos. Y van adoptando poco a poco la vestimenta y la forma de hablar y de comportarse de las pandillas sureñas de Estados Unidos. De hecho, el símbolo de la Mara Salvatrucha que vemos en esta foto es una garra, es la señal del rock, y es uno de los pocos símbolos que quedan del inicio de la Mara Salvatrucha, ¿no? Su vinculación a grupos de heavy metal. El surgimiento de las pandillas centroamericanas es básicamente el mismo del surgimiento del resto de pandillas. La Mara Salvatrucha del Barrio 18, primero el Barrio 18 en Estados Unidos, en Los Ángeles, surgen ambas en Los Ángeles. El Barrio 18, como lo dije, tiene muchos más años, desde 1940. Y la Mara Salvatrucha nace producto de los niños, adolescentes y jóvenes que escapaban de la guerra. Se unen a otros adolescentes, forman las pandillas
Y cuando el problema se convierte en cuando las pandillas se convierten en un problema de seguridad pública para Estados Unidos decide deportarlas a El Salvador. Claro, llegan a El Salvador en un contexto de posguerra y encuentran a miles de jóvenes en su misma situación, en la situación que ellos se habían encontrado en Estados Unidos, y la Mara Salvatrucha del barrio 18 logran expandirse sin muchos problemas en El Salvador. No me voy a detener mucho en explicar el fenómeno de la Mara Salvatrucha del barrio 18 porque no nos daría el tiempo. Y en cuanto a las similitudes y diferencias entre esto de las bandas latinas y pandillas en España, Latinoamérica y Centroamérica, las similitudes yo diría la organización interna, la relevancia de la jerarquía, el reclutamiento de adolescentes vulnerables, la simbología que se mantiene en las pandillas a nivel mundial, el uso del lenguaje y esa identidad grupal, que yo creo que es fuerte. Pero a mí me gusta más centrarme en las diferencias, porque, como lo dije antes, el contexto es realmente determinante. Yo creo que la principal diferencia entre las pandillas latinoamericanas y las pandillas en España radica en algo que está fuera del control de estos grupos, que es la institucionalidad y la democracia. La proliferación de estos grupos, como ya lo hemos visto antes, es una respuesta a ciertos problemas estructurales. ¿Cómo se frenan estos grupos? Con una institucionalidad fuerte, con una democracia estable, para evitar que estos grupos sean utilizados por grupos de narcotráfico, por ejemplo, o por grupos políticos para desestabilizar un gobierno. Eso, por suerte, todavía no lo hemos visto en España. Ya entramos en el segundo bloque del seminario y vamos a tocar un tema también importante, que es la repercusión de las pandillas, el impacto sociopolítico y el impacto también en la vida de los jóvenes. Por una parte, me gustaría entrar directamente en el impacto sociopolítico, que ya lo mencionaba anteriormente. En España todavía no sucede lo que sucede en algunos países latinoamericanos con las pandillas. El gobierno salvadoreño, por ejemplo, ha sido sometido ya varias veces por las pandillas para responder a sus exigencias. El caso de la tregua entre pandillas en El Salvador de 2012 al 2014, las pandillas le impusieron al gobierno salvadoreño el traslado de sus líderes de cárceles de máxima seguridad a cárceles de mínima seguridad a cambio de reducir los homicidios. El gobierno lo aceptó, llegaron a un acuerdo y mantuvieron ese acuerdo durante 2 años. Cuando el gobierno decidió romper con este acuerdo, las pandillas convirtieron a El Salvador en uno de los países más violentos del mundo. Solamente en el 2015, en el mes de agosto, producto de la violencia de las pandillas, murieron 900 personas. Eso es un promedio de 30 personas diarias en un país de 6 millones de personas, de 21.000 kilómetros cuadrados. Y si la OMS considera que las muertes relacionadas, vinculadas a homicidios, a partir de 10 por cada 100.000 habitantes se considera una epidemia y El Salvador tuvo más de 115 muertes por cada 100.000 habitantes, ya no estamos hablando de una epidemia. En España, el impacto sociopolítico de las pandillas, yo creo que está más vinculado a los medios de comunicación y cómo lo difunden, ¿no? Es verdad que en los últimos meses, incluso a lo largo de este año, se han dado ya varios casos que involucran a jóvenes de estas bandas, sobre todo en Madrid. Hay titulares que yo creo tendenciosos, ¿no? Hace un par de días vi un titular de un periódico que decía el resurgir de las bandas latinas en España. Yo creo que todavía no podemos hablar de del resurgir de las bandas latinas en España. Creo que todavía el fenómeno es controlable y no se ha podido establecer que estos grupos se estén expandiendo ni tomando el control de los barrios, tampoco el control de las escuelas y de otros espacios de socialización. De hecho, las cifras de detenciones de pandilleros en España se asemejan mucho a las detenciones de otros grupos, como los grupos de extrema derecha y extrema izquierda. Es decir,
En ese momento no se puede crear alarma. Yo creo que es el momento correcto para tomar estrategias y aplicar estrategias preventivas. Y algo que es muy importante, y que autores como Queirolo Palmas hablan de esto, de una entidad que en España se está volviendo cada vez más importante para los jóvenes pertenecientes a las bandas latinas, ¿no? Y es la Iglesia. La Iglesia católica en España y la Iglesia protestante en Latinoamérica aprovechan esta exclusión de jóvenes problemáticos y para compensar la falta de seguidores autóctonos, ¿no? Este es un tema que ha desarrollado Queirolo. Al final compartiré su artículo para aquellos que estén interesados. Sin embargo, y aunque España todavía no sea un país con un impacto grave a nivel sociopolítico de las pandillas, sí que podemos hablar de un riesgo latente, ¿no? Sofía Huelga nos habla del riesgo que representan estas pandillas no solo para los jóvenes que todavía no han ingresado, ¿no? Sino para los jóvenes que ya están dentro y que todavía no pueden desempeñar las acciones que ellos querrían, por lo que hablaba antes, por la institucionalidad, por la fortaleza todavía del sistema de justicia, por el Estado de Derecho que funciona. Y es importante que estas bandas no evolucionen hacia formas de violencia, de delincuencia, perdón, más complejas, como sucede en otros países, y tampoco que estos grupos sean utilizados por el crimen organizado para cometer esos delitos, ¿no? También es fundamental que pandillas más experimentadas, pandillas de un carácter transnacional más amplio, como el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, no penetren y no absorban a estas pandillas que todavía son controlables. Pero, ¿dónde está este riesgo? Este riesgo latente para España. Yo creo que es verdad que la migración centroamericana se ha incrementado en los últimos años, pero esta migración ha sido motivada por las políticas migratorias estadounidenses. Sin embargo, ya lo he mencionado anteriormente, la migración no es causa del problema. El problema en realidad viene del discurso político y de la discriminación, el racismo y la exclusión hacia los inmigrantes, ¿no? El discurso de odio de algunos partidos políticos motiva estas expresiones de odio por parte de la sociedad. Yo creo que mientras el estado de bienestar, la democracia y las instituciones se mantengan fuertes, yo creo que este riesgo puede ser limitado. Y en cuanto al vínculo de los jóvenes hacia el impacto de las bandas latinas en los jóvenes, estamos hablando de un vínculo difícil de romper. La vida de esos jóvenes queda marcada ciertamente por el vínculo que crean con con los miembros de la pandilla, ¿no? Con sus líderes, sus compañeros. Abandonar una pandilla en España, por suerte, sigue siendo una tarea realizable. Es verdad que hay consecuencias negativas, es verdad que es difícil, pero todavía se puede hacer. Las consecuencias negativas suelen ser palizas, acosos, amenazas, que no es que no sean graves, pero todavía son manejables. En el caso de algunas pandillas latinoamericanas, la única forma de abandonar la pandilla es vinculándose a una religión, a la religión católica o a la religión protestante evangélica. Eso cuando la decisión la toma la jerarquía de la pandilla, ¿no? De lo contrario, es imposible abandonar una pandilla. Hay casos de pandilleros que por abandonar la pandilla han sido asesinados. Y un estudio de 2017 destacaba que el 85% de los jóvenes pandilleros había pensado en algún momento alejarse o abandonar de las pandillas, ¿no? Y este mismo 85% de jóvenes declaraba que no lo podía hacer por miedo a las represalias por parte de los líderes de la pandilla. Entonces, la posibilidad actual
España de abandonar las pandillas, creo que es una oportunidad que debe ser aprovechada por los tomadores de decisión, ¿no? Y establecer diálogos y brindar oportunidades para que estos jóvenes finalmente puedan abandonar estos grupos. Ya entramos en el bloque 3 del seminario y voy a centrarme, como lo dije antes, en las políticas fallidas, en las políticas que han fracasado y en lo que se considera como buenas prácticas, ¿no? Entro primero en las políticas que han fracasado, han sido políticas y estrategias fallidas, porque creo que pues básicamente retomamos esta y sabemos que no tenemos que aplicarlas. Como ya lo hemos visto anteriormente, la represión, la deportación, la estigmatización de los jóvenes, expulsarlos de los espacios públicos, excluirlos de la toma de decisiones y no brindarles opciones de futuro, son todas las acciones que tienen un impacto negativo. No solo en el país donde se aplican, sino también en otros contextos, como lo explicaba en el caso de Estados Unidos cuando deportó a miles de jóvenes pandilleros hacia contextos violentos y en crisis, ¿no? Las deportaciones hacia El Salvador generaron el establecimiento y expansión de las pandillas en menos de 5 años. Al llegar y encontrarse con miles de jóvenes en la misma situación, fue muy, muy fácil captar a otros para que ingresaran, para que formaran parte de sus grupos. Es decir, existe un círculo vicioso de toma de decisiones y estrategias y políticas fallidas que no son efectivas, ¿no? El caso que explicaba anteriormente, el caso de la tregua, inicia como una propuesta buena que acaba siendo desvirtuada por la corrupción y la debilidad democrática de El Salvador. Las políticas represivas, las políticas de corte manodrista que se aplicaron en el Triángulo Norte centroamericano, también fueron un error porque permitieron, por una parte, que estos grupos se reorganizaran, que ampliaran sus territorios hacia sitios donde antes no habían entrado, que modificaran sus hábitos, sus comportamientos, su vestimenta, y se mimetizaran para penetrar otros grupos, ¿no? Y poco a poco las pandillas fueron entrando en otro tipo de dinámicas, fueron expandiendo su control y aprendiendo básicamente política. La represión en el Triángulo Norte de Centroamérica, en México y en Brasil, son medidas cortoplacistas que se aplican por los gobiernos muchas veces para ganar elecciones. Y al final el impacto es mayor. Las consecuencias son mayores para la sociedad. No solo para la sociedad, también para la política, ¿no? Las pandillas llegan a tener un control político muy amplio. Y finalmente, en cuanto a las buenas prácticas, me gustaría hablar de las estrategias de prevención. Ahora, ¿cómo se hace la prevención? Que tantas veces escuchamos como una de las estrategias básicas y fundamentales, ¿no? Pues yo creo que esto depende mucho del contexto, depende del territorio del que estemos hablando. No es lo mismo hacerlo en un municipio o en un barrio o a nivel provincial. Yo creo que la prevención puede hacerse, por ejemplo, desde la escuela. Eh, Muchas veces en las escuelas existe una tendencia a apartar a los menores conflictivos y a excluirlos. Yo creo que los profesores en este caso tienen que ser agentes que sirvan por una parte para identificar a los posibles líderes de esos grupos y también para buscar a aquellos jóvenes que se vean más dispuestos a abandonar a las pandillas, a las bandas latinas. Y por otra parte, el diálogo entre padres y maestros creo que es fundamental. Por otra parte, la policía también puede jugar un papel muy importante en la prevención. Las fuerzas de seguridad no deben ser vistas como meros actores represivos. Yo creo que es importante formar a los cuerpos de seguridad en materia de derechos humanos y acercar a estos agentes a los barrios, a las comunidades y a la escuela para que puedan establecer diálogos con los jóvenes pandilleros.
Los policías saben que los jóvenes pandilleros están ahí, y los jóvenes pandilleros saben cuando llegan la policía. Lo mejor, creo yo, es naturalizar y fomentar el diálogo entre ambos. Luego también sabemos que la música, el arte, la cultura, la recuperación de los espacios de socialización, el deporte, todas estas son estrategias de prevención que deben trabajarse no solo de los gobiernos, ¿no?, sino también con el apoyo de la sociedad civil organizada, los vecinos y otros actores que forman parte de la comunidad. Y algo que a mí me gusta mucho y que justamente ahora estamos intentando iniciar un proyecto vinculado a esto, es la legalización de las pandillas. En el caso de Ecuador, por ejemplo, la legalización de estos grupos permitió reducir de 15 muertos por cada 100.000 habitantes en 2011 a 5 muertos por cada 100.000 habitantes en 2007. Como lo explicaba antes, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 10 muertos por cada 100.000 habitantes se considera una epidemia. Lo que ha logrado Ecuador en 6 años es algo significativo. También la legalización de las pandillas les ha permitido iniciar actividades productivas, y esto a la vez sirve para que los miembros del grupo abandonen las actividades delictivas con las que muchas veces generan ingresos y crean oportunidades de empleo para otros jóvenes. De todas formas, creo que en esto hay que ser muy cuidadosos. No podemos proponer legalizar las pandillas sin ningún marco institucional que nos respalde. En el caso salvadoreño, la legalización de las pandillas se hizo a través de organizaciones, de una organización principal que se llamaba Homies Unidos, y básicamente la idea era que los pandilleros salvadoreños tuvieran panaderías. ¿Qué pasó? Que las panaderías se empezaron a utilizar para blanquear dinero, para lavar dinero, y para lavar dinero de extorsiones, de venta de narcóticos. Es decir, el fracaso de la legalización de las pandillas en El Salvador estuvo motivada en parte por la falta de capacidad en formulación de políticas públicas y por la poca vinculación que tuvo el gobierno en el mismo proceso. Y finalmente, otra estrategia que yo sin duda considero relevante es el diálogo y los pactos. Siempre con cuidado de no caer en la sumisión del gobierno entre las pandillas, entre las bandas latinas. Es decir, estamos hablando de diálogo, no negociación con estos grupos. Y yo creo que la mejor estrategia radica en el estado de bienestar. Las opciones de futuro, el empleo, la vivienda, la educación, la protección a la niñez y la integración son elementos que no deben de perderse. La línea que separa la contención de pandillas en España, como lo dije antes, recae en mantener estos elementos, prevenir los discursos de odio y evitar la discriminación, la exclusión y la xenofobia. Y bueno, creo que he cumplido el tiempo, me habré pasado un poco. Dejo aquí la bibliografía recomendada. Si alguien de todas formas quiere más bibliografía o quiere ampliar en detalle esto, creo que en la página del máster está mi correo, pueden escribirme y yo con gusto. Y de todas formas abrimos el espacio para preguntas y comentarios y voy contestando. Muchas gracias, Alberto. La verdad es que para el poco tiempo que os damos, nos has contado muchas cosas. Han ido habiendo preguntas y reflexiones a lo largo de la exposición. Entonces, si quieres, pues vamos retomando. Mira, por ejemplo, David ha hecho 2 preguntas, después Fernando también. Podemos empezar por esta de David, que han habido algunas compañeras que han hecho alguna apreciación al respecto también. Recordando los factores de surgimiento de las pandillas, me surge la siguiente cuestión. Si bien es cierto, como dices, Alberto, que el fenómeno de pandillas latinas en España no tiene tanto impacto como en otros países. Hace tiempo leí un artículo de un compañero en el que hablaba del riesgo que empezaba a surgir con los jóvenes que de forma cuestionable llamamos MENAs, los menores migrantes no acompañados, de
si no intervenimos con ellos de forma apropiada, estaríamos arriesgando a que el fenómeno de pandillas se amplíe también a ellos. ¿Crees que esto es posible? Él dice que en su opinión sí, y nos comparte el artículo por si después le quieres echar una. Vale. Perfecto. Hola David, gracias por tu comentario y tu pregunta. Yo creo que sí. Yo creo que sí que es posible que si no se interviene, si esto no se hace bien, sí que es posible que las pandillas, las bandas latinas presentes en España eh, recluten a estos menores. Yo, junto a mi profesor, a mi director, escribimos un artículo, luego si no te lo envío, que habla de la atracción o reclutamiento de niños, adolescentes y jóvenes en las estructuras, en estas estructuras. Y la verdad es que los factores de riesgo eran los mismos, ¿no? Para un niño, para un adolescente o para un joven eran iguales. La pobreza, la violencia, la familia desestructurada, la migración, todos eran elementos que creo que sí son catalizadores y pueden significar un riesgo. Cuando hablo de un riesgo latente, cuando hablaba de un riesgo latente y de la posibilidad de que esto se diera en España, también hablaba de mantener ese estado de bienestar, de proteger a los niños, adolescentes y jóvenes, de brindarles las oportunidades necesarias y en el caso de los MENAs, que sé que es un tema que ha ido en aumento, sí que se pueden configurar como un potencial miembro de estas estructuras. Porque las pandillas, las bandas latinas, viven de esto, viven de nutrirse de niños, adolescentes y jóvenes. En todas las pandillas a nivel mundial, su base son estos niños, adolescentes y jóvenes. Son los que nutren y los que se convierten en pilares fundamentales de la pandilla. Fernando Morala, que conoce El Salvador, conoce el tema de las maras, pregunta: mi experiencia es que en ocasiones las maras han sido utilizadas para desestabilizar el sistema político por grupos extremistas. ¿Tienes, Alberto, esta impresión? Yo creo que en realidad el sistema político salvadoreño está desestabilizado. Creo que no hace falta que se utilice a las maras o a las pandillas. De hecho, los investigadores del Faro.net, del periódico digital, se hicieron la pregunta, ¿no? ¿Quién le enseñó política a las pandillas? ¿Cómo las pandillas lograron negociar con un Estado? Poner de rodillas a un Estado, básicamente, porque las pandillas fueron las que pusieron las condiciones. ¿Cómo las pandillas, después de roto ese acuerdo, siguieron presionando? ¿Y cómo lograron que el Estado accediera a sus peticiones? Yo no tengo la impresión de que se utilicen, que las pandillas se utilicen para desestabilizar, pero sí que creo que en algunos casos, por ejemplo la elección del 2014, que ahora empezamos a saber sobre esto, sí que se utilizaron a los pandilleros para ganar o asegurar las elecciones. Hay un vídeo, que no sé si lo habrás visto, de la negociación entre el representante del partido de Arena, el partido de derecha, reunido con los miembros de las pandillas, en los que les pedían su opinión sobre el ministro de Seguridad que ellos llevaban para la campaña presidencial. Y hay otro video del FMLN, de los representantes del FMLN, también ofreciendo 10 millones a las pandillas, ¿no? Entonces, es decir, los políticos en estos casos no estaban utilizando las pandillas como instrumento, estaban rogándoles obtener su base social, que su base social es de más de medio millón de personas, quiere decir el 10% de la población salvadoreña. David, te preguntaba, cuando has estado comentando las definiciones, pues que con una de las definiciones le surgían varias dudas o curiosidades. La primera es en referencia a la edad, ya que sitúa la pertenencia de las bandas entre los 12 y los 24 años. Él dice: sin saber mucho de bandas, se habla mucho en bandas sobre el término mayores, como gente que tiene más estatus en las bandas, y las expresiones vinculadas a la idea de la banda, que de la banda no se sale.
por lo que existe de verdad una edad a la que podríamos atribuir la pertenencia a la pandilla. Esa es una de las preguntas que lanza. Por otro lado, es relativa a la organización de las bandas latinas. Se habla de ser un grupo de jóvenes con una organización. Por lo que he podido escuchar y conocer, aunque reconoce que no sabe mucho, se habla de los jefes de pandillas como adultos a los que ni siquiera conocen o han visto, pero sí que reciben órdenes e instrucciones suyas. La pregunta en concreto es cómo se llega a transmitir dicha organización y funcionamiento. Él dice, imagino que de unos a otros, pero me preguntaba si se sabe alguna forma específica de transmisión. Vale, sí, lo explicaba en esa parte que la edad en realidad es una aproximación que hacen los investigadores de los años en los que estos son activos. Es decir, activos es que cumplen las misiones u órdenes que se les otorgan. Los líderes, si pasan a ser adultos, muchas veces en el caso del barrio 18, por ejemplo, tiene líderes de más de 50 años que ya no están activos. Sin embargo, como la jerarquía dentro de la pandilla es una cosa tan importante y se respeta tanto, pues lo que ellos digan, si han sido elegidos como líderes, eh, pues se toma como una orden directa. Y luego, esta misma jerarquía, aunque muchos de estos pandilleros no llegan a conocer a sus líderes, se establece una sí, la toma de decisiones se hace de forma tan jerárquica que va pasando de uno a otro. Y en el caso de las pandillas salvadoreñas tenemos al líder nacional, que suelen estar en las cárceles. Luego tenemos a los palabreros, tenemos a los palabreros de clicas. Un palabrero es un líder, una clica es una célula, perdón, y un palabrero es un líder. Entonces son los palabreros de célula los que les transmiten las, las normas o las reglas a los rangos más menores y así sucesivamente hasta llegar al último miembro de las pandillas. Por ejemplo, en el caso de las salvadoreñas, el último miembro de las pandillas salvadoreñas es una mascota. Una mascota en realidad es un niño de más o menos 10 años que quiere entrar a la pandilla y para entrar pues hace lo que ellos llaman caminar, ¿no? Caminar con la pandilla, es acompañarlo a sus reuniones, acompañarlo a sus misiones. Una misión es un homicidio, generalmente. Entonces estos niños van y para ser parte de la pandilla tienen que pasar por todo ese proceso, ¿no? Entonces es una cadena de mando muy compleja y sin embargo les funciona. Porque incluso aunque sus miembros estén dentro de las cárceles y aunque estén en cárceles de máxima seguridad, sus mensajes y sus órdenes suelen salir y suelen cumplirse. Esperanza, Alberto hace pues un poco una reflexión. Yo no sé, Esperanza, porque vamos, me consta que de América Latina hay un montón de personas conectadas, Sí. entonces probablemente sea de allí, aunque no estoy segura. Esperanza dice, el impacto en nuestra sociedad a raíz de la desigualdad es algo que realmente es muy triste, ver cómo existen seres humanos que rechazan a las personas por su color o por su estado económico y ver cómo nuestros niños y adolescentes se refugian en las maras o en las pandillas, ¿no? Es algo, bueno, una realidad con la que Sí, es probablemente ya se encuentra a diario. lo que hablábamos anteriormente sobre el caso de Estados Unidos, del surgimiento de las pandillas en Estados Unidos y luego el surgimiento de las pandillas aquí en España, ¿no? Que están vinculados a adolescentes y jóvenes que se sienten excluidos, discriminados y sufren de racismo y buscan organizarse entre jóvenes a los que consideran iguales. Luego Fernando Morala, pues él ha comentado alguna experiencia personal, eh, bueno, que él vivió en Honduras, él tuvo que salir de allí un poco amenazado, pero al principio de tu exposición él hacía otra de las preguntas. eh, Dice, la deportación de los mareros a Honduras ha hecho que chicos que fueron a Estados Unidos siendo unos chavales simplemente regresen siendo unos expertos asesinos. ¿Es justo que tengan que asumir los países centroamericanos los delincuentes salvajes que se han formado en Estados Unidos y que ese país ha sido el causante de que existan? Pues no es justo. Es decir, Estados Unidos tomó esa decisión, creo yo, que sin considerar el impacto sociopolítico que tendría, deportó a miles de adolescentes y jóvenes a un contexto violento, a un contexto desestructurado
Y creo que es cuestión de política internacional, quiero decir. La decisión la tomó Estados Unidos y muchas veces, como está sucediendo ahora, ¿no? Los menores que son separados de sus padres en la frontera y luego son retenidos en la frontera, es una clara violación a los derechos humanos, pero es muy difícil hacerle frente a eso. Eh, Creo que nadie se atrevería a ponerle un tipo de sanción, una sanción a Estados Unidos, porque simplemente no la cumpliría. Entonces, no es justo, pero lamentablemente es como ha operado Estados Unidos y pues, son las consecuencias que estamos sufriendo ahora. Hay varias personas que están escribiendo. Raúl está escribiendo, Esperanza también. Raúl dice, hemos visto a través de periódicos cómo cantantes de reggaetón, rap o trap aparecen en videoclips y letras con la clara exposición y ostentación de narcotráfico y hechos violentos. ¿Estamos preparados para un nuevo escenario de la violencia, es decir, preadolescentes cometiendo delitos de sangre en España? Claro, esto en Yo América creo Latina. que no, yo creo que no estamos preparados. A ver, como lo decía, yo creo que la institucionalidad en España sigue funcionando y creo que las fuerzas de seguridad y la sociedad civil organizada, los ayuntamientos y los otros gobiernos locales sí que hacen bien su trabajo. Seguramente ustedes que están más centrados en el campo tendrán otras perspectivas, pero yo creo que comparándolo con Centroamérica, no considero que se viva la misma situación. Sí que en el caso centroamericano, por ejemplo, hay adolescentes que ya tienen delitos de sangre, porque uno de los requisitos muchas veces que establecen las pandillas para ingresar es un homicidio. Eso creo que en España todavía no se puede ver. ¿No? Yo creo que la niñez y la adolescencia en España todavía está protegida. Sí que hay que tomar en cuenta el aspecto que mencionaba antes, fue Fernando, ¿no? Uh-huh. Sobre los MENAs, que creo David. que, David, perdón, que Uh-huh. creo que es un aspecto al que sí que hay que ponerle mucha atención y mantener la prevención. Y además, en un futuro proceso de legalización, como ya se hizo en Cataluña, creo que sería muy difícil que personas que ya se han legalizado, que ya forman parte de una estructura, que ya son reconocidos, recluten a niños o adolescentes para cometer ese tipo de delitos. Uh-huh. Esperanza, bueno, estaba haciendo, no son preguntas en concreto, igual que Fernando Morala, pues está hablando de cosas que ha vivido allí, ¿no? Y Esperanza un poco volvía a insistir en que, pues en que le da mucha pena, ¿no? Como los chicos y chicas, pues eso, que son al final los más vulnerables, tengan que pasar por estas situaciones. Raúl está escribiendo, supongo que te quiere lanzar una nueva pregunta. Mientras Raúl escribe, Raúl, rápido. Mientras Raúl escribe, pues yo creo que será una de las últimas preguntas ya que podamos abordar, a no ser que tengáis alguna. Es verdad que el tema da para mucho, Alberto, que la gente está súper interesada. Normalmente cuando hacemos webinars, al final la gente se va desconectando, porque aquí no se ha desconectado nadie en todo el tiempo que llevas de exposición. Bueno, y eso es muy significativo. Pero la cosa da para lo que da, entonces dejamos espacio para alguna preguntita más. No sé si Raúl acaba de escribir la última y bueno, vamos a leerla. En Bilbao recientemente hemos tenido la desgraciada noticia de dos chicos de 14 y 16 años que participaron en el asesinato de un matrimonio de señores mayores. No recuerdo. La prensa en el País Vasco insiste en que no existen bandas. Supongo que, Raúl, tú lo estás atribuyendo a eso entonces. Pues yo, como lo mencioné antes también, creo que los medios de comunicación juegan un papel muchas veces negativo, ¿no? No sé si en este caso se ha hecho adrede para no generar alarma y no estigmatizar a los adolescentes y jóvenes. Sí que he escuchado y he visto las noticias respecto a este caso y la gente del barrio comentaba que no solo eran dos chicos, sino que era un grupo ya de adolescentes
y creo que eran adolescentes y jóvenes autóctonos, ¿no? Entonces, no sé en realidad cómo lo está llevando la Ertzaintza en el País Vasco, no sé si realmente tienen identificado ya un grupo o si consideran que este grupo es un riesgo latente para el barrio, pero no sé si han confabulado con los medios de comunicación para no generar alarma, porque lo que vemos normalmente es que los medios de comunicación, como lo que ha pasado en Madrid, por ejemplo, han generado mucha alarma y pues en estos casos es muy difícil saberlo. Otra pregunta de David es, ¿crees, Alberto, que las pandillas en Latinoamérica tendrán un final cercano? ¿O los gobiernos y las instituciones están tan incluidas en el mundo de las bandas latinas que no pueden luchar contra ellas? Yo haría una distinción entre Latinoamérica, como toda la región, y Centroamérica. Yo creo que en Centroamérica no hay un final cercano. Roberto Valencia, un investigador del Faro también, que se ha dedicado buena parte de su vida a estudiar el fenómeno, considera que las pandillas en realidad cada vez tendrán un mayor impacto político y social. Y no ve un final cercano para ellas. Yo creo que lo mismo en México. En el caso de Sudamérica, a lo mejor Ecuador, con la experiencia que está teniendo con la legalización de las pandillas, sí que puede ir por esa línea. De hecho, el BID ha reconocido el trabajo que están haciendo y lo considera una buena práctica. ¿Qué pasa? Que en el resto de países vecinos, con problemas también de pandillas, Ecuador y Venezuela, por ejemplo, no han retomado estas estrategias. No sé si porque han vinculado ya o tienen ya las bandas latinas eh, estructuras dentro de los gobiernos, pero también puede ser una cuestión vinculada al narcotráfico. Pero eso sí, yo considero que Sudamérica lo tiene un poco más sencillo. Las pandillas en el sur de América todavía no tienen ese impacto y ese control que tienen en el Triángulo Norte Centroamericano, ni mucho menos. Alejandro te pregunta, ¿te has encontrado algún tipo de trabas a la hora de investigar acerca de este tema, Alberto? Pues sí, sobre todo en El Salvador. Es decir, que en España no. Los informantes claves con los que he trabajado han colaborado sin problema. En El Salvador sí que hay mucho miedo a hablar de esto. Muchas veces te piden por favor no grabar la conversación, la entrevista, y eso lo vuelve un poco complicado, ¿no? También a veces piden reunirse en sitios muy apartados para no ser identificados por nadie. Existe un miedo tremendo en El Salvador para hablar del tema de las pandillas. No solo de un ciudadano común, los policías también tienen mucho miedo de hablar de esto, porque al final un policía, cuando se quita el uniforme, es otro civil, ¿no? Y vive cerca de donde vive ellos, o convive con ellos. Entonces, sí, en ese sentido, sí, en El Salvador sí que me he encontrado con problemas. Bueno, son las 4:26. Veo que Natalio, que no ha participado todavía en el foro, está escribiendo una pregunta. Dejamos que la escriba Vale. y será la última pregunta, ¿vale? Alejandro, te da las gracias por la respuesta. De nada, Alejandro. Mientras Natalio acaba de escribir su pregunta, os vuelvo a dar las gracias a todos y a todas por vuestra participación, por la asistencia, por el interés y por todas las preguntas. Muchísimas gracias a ti, Alberto, por toda la exposición y por el amplio conocimiento que tienes de las bandas. Y recordaros para vosotros o para cualquier persona que podáis conocer y que esté interesado en el tema, que el enlace de esta ponencia se va a colgar en la página de MEPIAR, de Máster en Evaluación, Prevención e Intervención con Adolescentes en Riesgo y Violencia Parental. Ahí vosotros o cualquier persona que esté interesada podéis encontrar de nuevo esta ponencia y verla y todos los seminarios que hemos ido haciendo a lo largo de estas 6 ediciones. Leemos la pregunta de Natalia y finalizamos. Has hablado sobre el riesgo que hay de que los menores extranjeros no acompañados se organicen debido en parte al alto riesgo de exclusión que tienen. ¿Pero también crees que existe este riesgo entre menores nacionales en protección? A ver, el riesgo yo creo que sí que existe. Lo que pasa es que un MENA en realidad está completamente desprotegido, ¿no? Un MENA está en un centro
y luego tengo entendido que cuando cumple la mayoría de edad sale del centro. Sí, un MENA o cualquier nacional en protección. Después de los 18, va fuera del centro, ¿no? Tal cual. Entonces, un menor no acompañado extranjero, que hace un par de semanas conocí a un marroquí que había sido MENA y que había estado en un centro, salió y vivía en la calle, ¿no? Estaba en situación de calle. Porque no conocía a nadie, no encontraba la forma de trabajar, no hablaba bien el idioma y tenía un montón de barreras. Yo creo que en el caso del Nacional, cierta protección puede tener. Como lo digo, existe el riesgo, pero por eso hablaba de no perder ese estado de bienestar, de no perder esos derechos, de actuar de forma preventiva y con instituciones fuertes. Creo que esa es la única diferencia, ¿no? Los MENAs podrían ser más protegidos y con eso nos aseguraríamos que estos jóvenes no entren en las pandillas. Pero todo depende de la toma de decisiones políticas. Perfecto, Alberto, muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas. Y bueno, luego lo leerás, pero Esperanza te da las gracias. Hay mucha gente que te da las gracias. Bueno, gracias, Gracias a todos. y nos vemos en MEPIAR. Chao.